Feminismo seguro que es una palabra que se oye por todas partes, ¿verdad? Pero ¿sabemos de verdad lo que significa? ¿De dónde viene? Bueno, pues en este recorrido vamos a meternos de lleno en eso, sus orígenes, sus ideas más importantes y, claro, cómo ha cambiado el mundo. A ver, para empezar por lo más básico, ¿qué nos dice el diccionario? Si vamos a la Real Academia Española, la RAE, la definición es súper directa. Feminismo es, ni más ni menos, el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Así de simple. Este es el punto de partida, la idea central, igualdad. Pero ojo, porque una cosa es la definición y otra, muy distinta, es de dónde salió la palabra. Y la historia tiene miga. Es de lo más inesperada. No hay que pensar en un discurso político ni en una protesta en la calle, para nada. Es que es increíble, pero la primera vez que se usó la palabra feminismo fue en una tesis de medicina sobre la tuberculosis. Sí, sí, como suena. Allá por 1871, un estudiante francés se fijó en que los hombres enfermos desarrollaban rasgos que él consideraba femeninos, y a eso lo llamó feminismo. Alucinante, ¿verdad? No fue hasta mucho después que la palabra dio el salto y empezó a usarse con el sentido político que le damos hoy. Bueno, una vez superada la sorpresa de su origen médico, vamos a meternos ya en faena. Porque claro, el feminismo es mucho más que una definición de diccionario o una anécdota histórica. Es un concepto con muchas caras, que funciona a la vez como un plan de acción y como una forma de pensar. A ver, por un lado tenemos el movimiento en la calle, el movimiento político y social que pelea por cosas muy concretas, muy tangibles. El derecho a votar, que se cobre lo mismo por el mismo trabajo, leyes que protejan contra la violencia, lo práctico vaya. Pero, por otro lado, es también una teoría, una especie de gafas filosóficas que nos permiten analizar la sociedad y entender por qué existen esas desigualdades y cómo funcionan. Y para entender cómo ha ido cambiando todo este pensamiento a lo largo del tiempo, hay una metáfora que se usa muchísimo, las olas del feminismo. Hay que imaginarse el mar. Cada ola es un momento histórico diferente, con sus propias luchas, sus propias metas, así que vamos a surfear un poco por esta historia. Pero antes de la primera ola oficial, ya había gente que estaba a años luz de su época. Pensemos en plena Revolución Francesa, 1791. Ahí aparece Olympe de Gouges y escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Increíble. Fue una auténtica pionera. Puso la primera piedra de todo lo que vino después. Vale, un repaso rápido a las olas. La primera, su gran batalla fue la igualdad legal, sobre todo conseguir el voto. La segunda ola va más allá, se mete en la vida privada, en la sexualidad, en el trabajo, en la liberación del día a día. Luego llega la tercera y dice, oye, que no todas las mujeres somos iguales, y empieza a hablar de raza, de clase, de interseccionalidad. Y la cuarta, bueno, la cuarta es la nuestra, la de ahora, la del activismo en redes sociales, la de los hashtags que mueven el mundo. Es que es alucinante ver cómo un libro puede cambiarlo todo, ¿no? La segunda ola, por ejemplo, no aparece de repente. Nace, en gran parte, de obras que fueron una bomba en su momento. Pensemos en El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que fue un análisis brutal de la historia de la opresión, o La mística de la feminidad, que puso sobre la mesa el malestar que no tiene nombre de muchísimas amas de casa de la época. Venga, ahora que hemos visto la historia, vamos a ver algunos de los conceptos clave. Son como el kit de herramientas que ha desarrollado el feminismo para poder ponerle nombre a las cosas, para entender cómo funciona la desigualdad, palabras que nos ayudan a mirar el mundo con otros ojos. Y aquí el concepto estrella es patriarcado. Ojo, es súper importante entender esto. No hablamos de los hombres como individuos, sino de un sistema, de una forma de organizar la sociedad. Una estructura donde, históricamente, el poder, el político, el económico, el social, ha estado en manos de los hombres. Y eso, claro, ha colocado a las mujeres en una posición de desventaja. Y esto no es algo abstracto, se ve en cosas del día a día. Miremos estos datos, por ejemplo. Son las horas que se dedican al trabajo de casa, el que no se paga. La diferencia entre hombres y mujeres, tanto en España como en México, salta a la vista. Es la prueba palpable de cómo esas estructuras de las que hablamos se meten en nuestra rutina. Otra palabra clave, género. Aquí la teoría feminista hace una distinción que es fundamental. Una cosa es el sexo, o sea, la biología con la que se nace, y otra muy diferente es el género, que son todas las ideas, las normas, lo que la sociedad espera de alguien por ser hombre o mujer. Vamos, que nacer con cuerpo de mujer, sexo, no obliga a ser femenina, género. Y de aquí pasemos al androcentrismo. ¿Qué es eso? Pues básicamente dar por hecho que el punto de vista masculino es el universal, el normal. El ejemplo de los 10 mandamientos es perfecto para entenderlo. Fijaos en lo que dice. No codiciarás la mujer de tu prójimo. La mujer aparece en una lista de posesiones, al lado del siervo, del buey, del asno. Es que es clarísimo, ¿no? El prójimo al que se dirigen es un hombre. Vale,
Y ahora algo muy importante. Se suele hablar de el feminismo como si fuera una sola cosa, un bloque de granito. Y eso es un error. En realidad, es más bien como un gran paraguas bajo el que caben un montón de corrientes distintas, con ideas y formas de actuar, que a veces pues no tienen mucho que ver entre sí. Por poner algunos ejemplos, el feminismo liberal, digamos que busca la igualdad reformando las leyes, sin cambiar el sistema de raíz. El radical dice, no, el problema es el sistema en sí, el patriarcado, y hay que derribarlo. Luego está el socialista, que lo une todo a la lucha de clases y al capitalismo. Y el interseccional, que es clave hoy en día, nos recuerda que no es lo mismo ser una mujer blanca de clase alta que una mujer negra y pobre, porque las opresiones se cruzan. Y bueno, después de todo este viaje por la historia y las ideas, llegamos al tramo final. Vamos a hacer balance. ¿Qué se ha conseguido gracias al feminismo? Y, también muy importante, ¿qué retos y qué críticas tiene por delante? A ver, el impacto es brutal. Es que a veces no nos damos cuenta, pero muchas cosas que hoy nos parecen normales son fruto de la lucha feminista. El poder ir a la universidad, el derecho a votar, leyes sobre derechos reproductivos, las cuotas en política. Todo eso no ha caído del cielo. Pero, y siempre hay un pero, la meta de la igualdad total todavía está lejos. Fijaos en este gráfico sobre la brecha salarial. Lo que nos dice es que incluso igualando horas, puesto y sector, las mujeres siguen cobrando menos. Y una parte importante de esa diferencia no tiene otra explicación que la discriminación pura y dura. De hecho, la conclusión oficial es demoledora. Ya en 2015, ONU Mujeres sacó un informe que lo decía bien claro. No hay ni un solo país en todo el planeta que haya alcanzado la igualdad de género completa. Ni uno. Así que está claro que el camino no ha terminado. Y claro, un movimiento que quiere cambiar las cosas tan a fondo, lógicamente se encuentra con críticas. Y vienen de muchos sitios, ¿eh? Por un lado, desde posturas más conservadoras se le acusa de ir en contra de la familia tradicional. Pero también hay debates internos muy fuertes, por ejemplo, sobre el tema trans. Además, se critica a los sectores más radicales por ciertas acciones y hasta existen grupos de mujeres que se declaran abiertamente antifeministas. Así que aquí estamos. Hemos viajado desde una curiosa tesis médica del siglo XIX hasta los debates virales de hoy. Y después de todo este camino, la gran pregunta sigue ahí, flotando en el aire. Con todo lo que se ha avanzado y con todo lo que falta, ¿cuál es el siguiente paso en este camino tan largo y tan complicado hacia la igualdad?